Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, cazando al rey en la esquina del tablero con los dos alfiles. A pesar de haber realizado su enroque correctamente, el inseguro juego del blanco en el centro facilitó al negro maniobras laterales y centrales también para un ataque brutal con sus dos alfiles. Veamos esta interesante partida que comenzó con E4 y las negras respondieron con C5. Esta es la famosa y temida defensa siciliana, una de las favoritas de la mayoría de los jugadores más fuertes del mundo. El blanco respondió con caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, A6, caballo C3, dama C7. Desde aquí, la dama controla casillas importantes en todo el tablero. Alfil E2, B5. Como veremos, este peón juega un papel crucial en el medio juego. Luego avanza nuevamente para atacar el caballo blanco y a corto plazo el alfil de las negras llegará a una excelente posición en B7. F4 fue la respuesta de las blancas y el negro alfil B7. El alfil se mueve a una gran diagonal, presionando el centro de las blancas, quienes jugaron ahora alfil F3, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6. Es bueno mantener abierta la diagonal de este alfil y no capturar con el peón. De esta forma, las negras mantienen la presión en el centro del tablero. Las blancas continuaron con enroque corto, el desarrollo alfil C5 jaque, rey H1, B4. Como vimos, este peón desaloja al caballo del centro del tablero y responde con caballo E2. Las negras desarrollan su caballo a F6. Una vez que han empujado el caballo blanco hacia atrás, las negras ganan tiempo atacando el peón de E4. Caballo G3. El blanco podría haber jugado aquí en este momento el avance E5, atacando al caballo, pero todavía la posición de las negras es muy buena después de alfil por F3, torre por F3 y caballo G4, amenazando un gran jaque en F2. Pero regresemos a la partida donde el blanco jugó caballo G3 y siguió H5. Este movimiento es clave en el juego de las negras. El peón H hace retroceder al caballo blanco, pero también se usará como ariete para quitar la cobertura de peones frente al rey blanco y darle vida al alfil de C6. Torre E1. Jugaron las blancas. Ahora, si aquí hubiesen jugado en lugar de ese movimiento
el avance E5, las negras deberían seguir adelante con su peón H, H4, y después de E por F6, H por G3, H3, G por F6, las negras quedarían con un peón extra. Después de torre E1, el negro jugó H4, caballo F1, H3 y ahora G4. A las blancas no le ayudaría la captura G por H3, puesto que la torre de H8 quedaría en una posición abierta muy peligrosa contra el rey. Las blancas habían jugado G4 y siguió dama B7. Este sutil movimiento de dama es muy fuerte. El negro crea una poderosa batería de piezas a lo largo de la gran diagonal. Caballo D2. El peón de E4 está clavado. Por esa razón no era conveniente jugar E5 debido al alfil por F3 jaque. Y ahora podemos ver lo importante que fue alinear la dama detrás del alfil con dama B7. A la jugada caballo D2, el negro respondió con D5 y las blancas dama E2. Si las blancas hubiesen intentado cerrar el centro con el avance E5, las negras hubiesen jugado entonces caballo E4, amenazando el letal jaque caballo F2. Ahora, caballo por E4, vendría la siguiente continuación: D por E4, alfil E2, E3 jaque a la descubierta, rey G1, alfil H1. Una larga jugada del alfil que amenaza dama G2 mate. Alfil F1, pero ahora el peón de E3 está desbloqueado y sigue E2 jaque a la descubierta, alfil E3 y alfil por E3. Sería un buen final para las negras. La otra alternativa hubiera sido la captura en D5, E por D5, alfil por D5, con lo que el blanco no puede mantener su posición. Por ejemplo, alfil por D5, dama por D5 jaque, dama F3, dama por F3, caballo por F3, caballo por G4, amenazando caballo F2. Además, las negras han quedado con un peón extra. Regresando a la partida donde el blanco jugó dama E2, siguió D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, enroque largo. Un movimiento simple pero poderoso. Las negras llevan la torre de la esquina al centro del tablero a una columna abierta. El blanco desesperadamente jugó en este momento alfil G2. Con esto las blancas prácticamente tiran la toalla, pero la situación era desesperada igualmente. Si en lugar de ese movimiento se hubiese jugado A3, hubiera seguido alfil por E4 jaque, dama por E4, dama por E4 jaque, torre por E4 y ahora la importancia del enroque largo. Torre D1, torre E1 y un mate del pasillo, torre por E1, que hemos estudiado en nuestros vídeos de jaque mate ayudado por un peón y piezas traidoras. Ahora, en la partida se había jugado desesperadamente, ya podían haber abandonado
alfil G2, pero siguió entonces por parte de las negras la captura H por G2, dama por G2 y alfil por G2. Un acabado elegante. Los alfiles negros cortan el tablero, ejecutando al rey blanco en la esquina. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo. Si es así, recuerden denle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, nos vemos en otro vídeo con Matofsky.